soberano es para... ¡La Gunguna! Adelante. Bueno, realmente estoy nervioso. Se siente bien estar aquí, se siente bien ser reconocido por lo que uno hace y que lo que uno hace le guste a la gente. Estoy nervioso. Hola amigos de Dominicana en Miami, gracias por estar en este segmento una nueva vez. Estoy hoy conversando con Ernesto Alemany, productor y director de cine dominicano. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a visitarnos aquí a este estudio. Gracias a ti por invitarme. Ernesto, me llama mucho la atención tu carrera porque inicias como publicista, aunque amas el cine desde hace mucho, yo soy publicista también, y veo cómo has ido desarrollando toda tu carrera. Háblame de estos inicios en la publicidad. ¿Cómo te involucras en la publicidad dominicana? Yo sé que tu papá tiene mucho que ver con los medios y todo eso, y tu familia. Pero ¿cómo fue el inicio tuyo en la publicidad? Bueno, yo sigo haciendo publicidad. Sí. O sea, yo sigo vinculado al mundo publicitario, es mi día a día realmente. El cine siempre fue mi pasión. Casi que lo veo como un hobby porque todavía no puedo vivir de él. O sea que realmente la publicidad sigue siendo lo que me da de comer. Okay. Y es una carrera que siempre me gustó y de la que tengo grandes satisfacciones, muchos amigos. O sea, la verdad es que nunca la he desechado ni la he dejado de hacer. Yo me inicié realmente en la publicidad porque cuando me tocó insertarme al mundo laboral, cuando terminé el colegio, me fui un tiempo fuera y cuando volví, realmente la carrera de cine no existía. Okay. Había algo realmente precario en la UAS y era realmente muy precario. No era una alternativa en ese momento estudiar cine ahí y me incliné por la publicidad, que es lo que a fin de cuentas hicimos muchísimo de lo que teníamos esta vocación y no... Sí, y no tenía teníamos... fotografía, ilustración, Correcto. muchas... Sí, era algo vinculado al arte, algo que involucraba plástica, fotografía, exacto. Entonces como que por ahí nos decantamos mucho, que teníamos inquietudes cinematográficas y de mi generación. Y bueno, así fue como me inicié y la verdad es que una vez que me inserté, como que muy pronto terminé trabajando en el área de producción, o sea, de producción audiovisual para publicidad, comerciales sobre todo. Y nada, por ahí medio me fui conectando con el mundo de la producción hasta que el cine se volvió lo que es ahora, ¿no? Que hay una... Trending. Hay una, Trending topic dominicano. Sí, ya se puede. Ya se puede, ¿viste? Trabajar en Todas las cine. cosas caminan. Así es. Tú logras insertarte en el cine, como me dices, luego de este viaje por la publicidad que sigues transitando. Yo quisiera saber cómo fue esa primera vez, aunque todavía no puedes vivir del cine, dice él que no, vamos a ver si es verdad. Esa primera vez que ya estás ahí parado y dices, yo estoy aquí trabajando en cine dominicano. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste tú, Ernesto? Bueno, lo que pasa es que la primera vez que yo me vi involucrado en un proyecto cinematográfico no era mío. Yo era parte de un crew, o sea, parte del equipo de trabajo de una película que se filmó aquí en el 96. Pero estabas ahí, o sea, eso es lo que te pregunto. Sí. Esa sensación de estar en un grupo que estaba haciendo cine dominicano. Sí, no, aquello era fascinante. Mi generación, digamos, en ese momento teníamos 20 y pocos, o sea, éramos niños. Ahí estaba Leticia Tonos, como parte de ese mismo equipo. Marcia Pérez, gente que ahora trabaja en cine y que hace cine. En ese momento éramos los que asistíamos a los que lo hacían. En ese caso, la película era una película cubano-americana, Azúcar Amarga, se llama, de León Hichazo, que la fotografía la hacía Claudio Chea y se filmó aquí. Era una película que se supone que pasaba en Cuba, que era muy usual que se filmara aquí. Ya no, ya en Cuba se puede filmar. Y yo era segundo
O sea, yo era asistente del segundo asistente de dirección. O sea, yo era ahí el que repartía las fotocopias. Tú asistías a los asistentes de los asistentes, Correcto, algo así. yo era algo así, era algo así. Pero la verdad es que la experiencia de estar en un set era fascinante, era para todo lo que queríamos hacer esto, era un mundo nuevo y era fabuloso estar ahí y formar parte de aquello. Era como la novedad del primer noviazgo. Algo así, algo así. Fue una muy bonita experiencia. Luego de eso, era muy esporádico que vinieran películas. Generalmente lo que pasaba era que se venían a filmar aquí escenas de películas de fuera. De otros O sea, lugares, eso, por ejemplo, que pasó en el 89 con Habana, de que se filmó completa aquí, fue una muy mala experiencia para el equipo que vino de fuera a filmar y eso hizo que durante mucho ¿Por tiempo qué? no se filmara. No Condiciones, sé, no había- claro, hubo mucha... como era la primera vez que se hacía una película de esa magnitud aquí, Ok. y con los estándares de Hollywood, que mueve mucho dinero, donde hay mucho dinero y hay gobierno, militares y esas cosas involucradas, no te tengo que explicar mucho lo que pasa cuando se dan esas conjunciones, ¿no? Situaciones, Sí. sí. Había militares, burócratas del gobierno y mucho dinero. Wow. Eso sabemos cómo termina. Explosivo. Entonces, claro. Entonces, la verdad es que Habana nos dejó muy mal parados en el mundo cinematográfico internacional y durante mucho tiempo no se vinieron a filmar aquí películas. Por lo pronto ahí pasaron 7 años entre Habana y Azúcar Amarga. Luego de ahí venían esporádicamente a filmar escenas de películas que generalmente venían a recrear Cuba. Y bueno, uno de alguna manera siempre terminaba trabajando en esos equipos, haciendo ahí cualquier cosa. Ok. Y esa fue como más o menos la manera en la que nosotros nos fuimos empapando de cómo se hacía cine de verdad. Y era muy interesante. Tú has tenido una carrera en publicidad muy importante porque has trabajado con clientes muy importantes y lo has hecho muy bien. Pero empezaste, como me dices, de asistente, del asistente, del asistente Ajá. en cuanto a cine. Ujú. Cuando tú haces tus primeros pininos, ya, tu ópera prima, es La Gunguna. Ahí diriges y produces. Sí. Explícame, ¿cómo? Sé que tienes una trayectoria, pero ¿cómo en el cine dominicano empiezas también? Explícame, porque todo el mundo habló bien de La Gunguna. Bueno. En momentos donde aquí se hacen algunas cosas que no son tan buenas, otras sí, pero Ya. no es tan fácil. ¿Cómo tú lograste eso? Bueno, yo tuve mucha suerte porque yo me encontré con ese cuento de Miguel Yarul, que como cuento ya era fabuloso, Montaz, que está contenido en Bichán, un libro que él acaba de relanzar ahora, hace un par de semanas. Que tal vez alguna gente no lo sabe, pero la Gunguna es el título de una canción de Luis Díaz. También, correcto. De hecho, un poco de ahí, de los nombres de las canciones de Luis, se inspiró Sí. Miguel para ponerle nombres a algunos personajes de ese cuento. Sí. De por ahí viene la cosa. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte primero de encontrarme con ese cuento, con esa historia tan buena, y con Miguel, que tiene tanto talento para escribir y que ya tenía un guión escrito con ese cuento como esa base. historia, claro. Y bueno, nada, básicamente fue eso, fue un golpe de suerte, haberme encontrado con el guión correcto de una historia que yo me sentía cómodo contando por el tono que tenía, era una historia de humor negro y yo siempre, ese es mi género favorito, poder lograr que alguien se ría de la algo, penuria, de cosas que no de dan algo que mucha debería dar, risa a exacto, veces. de algo que debería dar ganas de llorar y tú logras que la gente se ría, creo que ese es el humor más inteligente que hay y ya La Gunguna venía con esa impronta y a mí me encantó. Yo tuve básicamente mucha suerte de encontrarme con ese guión. Luego, en el proceso, Miguel y yo empezamos a tratar de hacer avanzar el proyecto como podíamos. Lo avanzamos bastante. Y bueno, en un momento Miguel tuvo el tino de juntarnos con Juan Basanta, que en ese momento estaba muy eufórico porque acababa de terminar su primer largometraje y estaba como con muchas ganas de seguir y se dio y Juan fue quien terminó de cerrar el proyecto como productor general para que se diera. O sea que- Tuvimos mucha suerte de que muchas cosas coincidieran, cosas positivas coincidieran y así salió
así salió la película. Yo no soy chismosa, No, jamás. ya. Pero te voy a contar un chismecito aquí entre tú y yo. Ok, que no se entere nadie. Que no se entere absolutamente nadie. Nada más aquí, Boston, Nueva York, pero no importa. Bueno. Aquí en Santo Domingo. Yo entrevisté a Miguel hace poco y él me comentó, por una pregunta que le hice sobre los personajes de un cuento que luego es llevado a la pantalla. Esos personajes, cuando ya tienen la cara de un actor, le pregunté a él que cuando volvió a leer el cuento si le venían las caras y me dijo que sí. Entonces me dice, incluso si hacen varias películas basadas en ese cuento, yo creo que me quedaría con las caras que Ernesto eligió. Creo que eso habla muy bien de tu trabajo como director, como productor. ¿Qué tomaste tú en cuenta para elegir esos actores? Que fíjate que quien escribió esa historia se siente súper complacido con las caras que pusiste a sus personajes. Bueno, partamos del hecho de que Miguel y yo somos de la misma generación, somos amigos desde adolescencia, ¿no? Con lo cual, y crecimos crecimos muy cerca, o sea, somos amigos de toda la vida. Con lo cual, probablemente manejamos las mismas referencias, tenemos... Los mismos códigos. Exacto, manejamos códigos muy comunes, con lo cual, y al leer Bichán, el libro completo, ¿no? Era muy fácil ponerle cara a esos cuentos porque son gente que conocemos, digamos, ¿no? O sea, cuando yo leía los cuentos de Miguel, yo podía inferir, si no exactamente a quién se refería, la bola picaba cerca. Entonces, como que la verdad es que construir los personajes para la película, siempre con esas referencias que teníamos de la vida, hizo que esos personajes se parecieran a gente que a Miguel también le parecían, ¿no? Porque de alguna manera ¿Tú sabías manejábamos las que mismas a él le referencias. iba a gustar ese personaje? Porque más o menos tenías una idea ya de lo que... Eso fue una trampa que tú yo no hiciste. sabía si le iban a gustar, no me importaba, porque como director no tiene por qué importarme si al guionista le va a gustar lo que yo interprete de su idea. Pero nada, al final sí fue así. Coincidimos casi totalmente en prácticamente todos los personajes. De hecho, incluso, por ejemplo, la sorpresa que nos llevamos todos con Don Chu, el chino mafioso, el chino jefe de la mafia china dominicana, fue chulísima porque nosotros no estábamos buscando ese perfil de persona, o sea, no era ese el perfil que teníamos para ese personaje. Fue una sorpresa, fue una propuesta que nos hizo Mario Núñez, el director de casting, que la verdad es que nos puso a pensar, porque estábamos buscando una persona que de entrada se veía malo y se veía capo mafioso, y nos terminamos encontrando con este personaje que parece un osito, que tú lo quieres agarrar los buchitos y darle un besito, y que resulta que es malísimo. Entonces, ese Como contraste... suele suceder en la vida real a veces, ese contraste entre cómo se veía quien interpretó el personaje y las características del personaje, como que nos pareció muy, muy interesante. Y en general, sí, la verdad es que Miguel y yo estuvimos de acuerdo en prácticamente todas las decisiones que se tomaron respecto a la película. Llegó la oportunidad que esperabas con Unicaribe College. Educación para adultos. Clases en español una vez por semana. Puedes obtener tu Bachelor Degree en Administración de Empresas, Administración Hotelera, Mercadeo, Periodismo y Comunicación y un Certificate en Ciencias Políticas. Mientras estudias en español, aprendes un segundo idioma, el inglés. Certificado por Rosetta Stone. ¿Qué estás esperando? Matricúlate hoy. 305-858-7373, 858-7373 o visita nuestra página web unicaribe.org. Somos RD. Somos RD. RD. Visto ya años adelante, ya pasaron varios años, ¿qué provoca en ti la película si la has vuelto a ver o el recordar la experiencia de haberla filmado? ¿Cuáles tú mismo evalúas que fueron tus aciertos y qué cosas tú mejorarías? Bueno, yo creo que el mayor acierto fue la selección del talento. Yo creo que
la selección de los personajes para encarnar, o sea, la selección de las personas para encarnar los personajes del cuento, creo que funcionó muy bien. Creo que la selección fue la correcta. ¿Qué yo haría distinto? Bueno, son muchas cosas y la verdad es que... O sea, ves detallitos a veces cuando estás viendo la película de nuevo, o si la has visto de nuevo. Muchísimas veces. Sí, la película lleva, hasta el momento, la última vez que conté, tenía 28 o 29 festivales por el mundo. Wow. Yo no pude ir a todos, por supuesto, pero sí fui a muchos y en cada caso había que verla y luego tener un conversatorio con el público y tal, y era siempre muy interesante. Y yo siempre que la veía, había cositas que si las tuviera que hacer de vuelta, la haría de otro modo, pero son mínimas. Pero tal De vez hecho, son también mínimas. en eso radica la frescura de esa primera Puede ser. película. Puede ser, sí. Igual, también, la verdad es que cuando nosotros hicimos la película, porque Miguel y yo empezamos a trabajar o sea, nos encontramos, yo lo abordé una vez que leí el cuento y tal, en el 2010, yo no vivía, perdón, 2009, yo no vivía aquí en ese momento, yo vivía en Argentina, y empezamos a trabajar así, a control remoto, pero entre que nosotros nos encontramos y empezamos a hablar del proyecto y efectivamente se filmó, pasaron 4 años. Entonces hubo un proceso de maduración de la historia, de trabajar juntos en el guión, con lo cual uno estaba como muy empapado de la historia. Cuando nosotros llegamos a la filmación, o sea, cuando entró Juan en el proyecto, que fue a mediados del 2013, y lo filmamos en diciembre del 2013, cuando llegamos a esa fase, ya realmente nosotros teníamos el proyecto muy digerido, muy claro de para dónde queríamos llevar cada escena, cada situación. O sea, ya estábamos como muy de acuerdo en todo lo creativo, con lo cual cuando llegamos a la producción fue básicamente ejecutar eso que ya sabíamos que queríamos lograr. No hubo, realmente en el proceso de preproducción no hubo muchas sorpresas. Okay. Aparte del chino. Aparte de ese chino, por eso siempre lo señalo, porque ese sí fue una gran sorpresa, ese personaje. Después todo lo otro estaba como muy encajado en lo que ya... Lo habían trabajado mucho, manoseado mucho la idea. Ya realmente lo teníamos muy claro. Cuando llegamos a la preproducción, prácticamente fue a darle forma, a ejecutar lo que ya sabíamos que queríamos lograr por todo el trabajo que habíamos hecho en papel. Tú me dices que una de los aciertos tuyos... no solo mío, del proceso, del equipo. Yo digo tuyo ya como con esa ópera prima tuya como director, es haber encontrado un buen guionista y una buena historia, ¿verdad? ¿Hay buenos guionistas aquí en República Dominicana? Yo siento que ese es precisamente el talón de Aquiles de nuestra industria. No mucha gente se ha formado en esa área específica. Hay muy buenos escritores. Miguel, por supuesto, uno de ellos, pero no todos se han formado en el ejercicio de escribir guiones. Que aunque es escribir con un propósito muy específico, claro, con una estructura, con un modo de escribir, de narrar las historias, que es distinta de la literatura. Te pregunto, porque hace unos meses entrevisté al actor Anthony Álvarez y él me estaba diciendo lo mismo. Él me decía que el cine ha avanzado muchísimo en la parte técnica, en la parte actoral, y que lo que él sentía donde faltaba un poquito más era en la parte de guiones. Es así. ¿Tú crees que con los escritores que tenemos, que son muy buenos, ellos pudieran integrarse a esto, o crees que debería ser gente que venga ya a hacer guiones directamente? La verdad es que no creo que haya librito en ese sentido. Es gente que lo asuma con pasión, que lo asuma con seriedad y que decidan formarse específicamente para escribir para cine, que no es igual que escribir literatura. Claro. Entonces, eso es lo que entiendo que falta. Hay gente que escribe muy buenos cuentos, a mí me viven llegando historias buenísimas, pero a eso darle forma de guión, con todo lo que eso implica, tiene un ejercicio y un conocimiento muy particular y muy específico que no mucha gente ha optado por tener. Miguel, por eso creo que sigue siendo el que lo tiene más claro en ese sentido. Él siempre le gustó el cine, al mismo tiempo que la literatura, y como que medio que se formó paralelamente en ambas cosas, y siempre ha hecho muy buenos ejercicios de guión. Creo que es quien está mejor formado en este momento para escribir guión. Hay muchísima gente que escribe muy bien y que me encantaría ver ese talento para escribir volcado hacia el cine. ¿Tú te atreverías a escribir un guión?
Lo he intentado, pero no siento que ese sea mi fuerte, no creo que ¿Qué es mi tiene talento. que tener un guión, tú como director, para que te haga clic, para que tú digas, esto es un buen guión? ¿Qué tú le buscas? Primero que nada, una buena historia. O sea, y luego ya es saber manejar la estructura de cómo se cuenta esa historia, cómo se maneja el ritmo al que se van mostrando las diferentes fases de la historia para llegar a una conclusión interesante. Es eso. Siempre la base es una buena historia, eso no hay duda. Tiene que ser un buen cuento, tiene que ser algo bien narrado como historia, y luego encontrar la estructura correcta para contar esa historia. Eso es lo que básicamente debe tener un buen guión. Tú me dices que aún no vives del cine, pero vemos que hay mucho presupuesto envuelto en estas películas, el casting, todo. ¿Por qué no se puede vivir en esto No, lo que pasa es que el presupuesto puede parecer mucho, el número, la cifra, pero cuando tú desglosas eso, la verdad es que eso, el presupuesto se gasta. O sea, cuando uno recibe X cantidad de dinero para hacer la película, como producción, ¿no? O sea, la producción recibe ese dinero se gasta. Y el director tiene dentro del listado de posiciones de la película un sueldo asignado. Un sueldo. Y así lo tiene el guionista, así lo tiene el productor y todo el mundo. Y con lo que la ley permite que un director cobre por hacer su película, el productor y demás, para quienes tenemos 3 hijos, no necesariamente lo que te paga la película te permite cubrir tus costos del año que te toma hacer la película. Sí, porque muchas veces hablamos de la ley de cine, pero no sabemos eso, que la ley estipula ciertas cosas. Correcto, la ley hay cosas que permite y cosas que no. Realmente el beneficio de quien hace la película se ve cuando la película es un éxito de taquilla. Si la película vende muchas taquillas, al dueño del proyecto, que no necesariamente es el director, si la película fue exitosa a nivel de taquilla, probablemente les remunere cantidades interesantes. Cuando tú haces la película porque sientes pasión por hacer la película y por tener un producto cinematográfico que te satisfaga hecho, y eso no se traduce en un éxito de taquilla, lo que uno cobra como director por haber hecho la película no da para vivir un año entero. Y una película hecha con seriedad se toma aproximadamente un año en realización. Entonces, bueno, por eso digo que todavía no puedo vivir del cine. No, el arte no es fácil. Vivir del arte no es fácil. No, porque por ejemplo hay actores que he entrevistado de teatro que se pasan meses ensayando para 3 días que la obra esté frente al público. O sea que a ustedes más o menos le pasa... Nos pasa un poco lo mismo, exacto. O sea, hacer una película con seriedad se toma un año. ¿Tú crees que vamos en camino Creo en que algún sí. momento de que podamos vivir, no yo, pero ustedes, los directores, todo el que está involucrado, que pueda vivir del cine realmente? Yo espero que sí, realmente espero ¿Ves que vamos sí. en camino de eso, cómo va el cine dominicano desarrollándose? Yo creo que lo que nos puede ayudar a vivir del cine es lograr hacer productos internacionalizables, porque el mercado interno tiene un gusto muy particular, de manera que quienes no queremos hacer ese tipo de cine, que yo lo reivindico, creo que es necesario y que qué bueno que se hace, porque ese es el que de verdad sostiene la industria. El cine... Aunque no tenga mucha calidad. La calidad es una apreciación subjetiva. O sea, lo que para ti o para mí significa calidad no necesariamente para una tercera persona que maneja otros criterios Lo que ha significa hecho lo la mismo. posmodernidad. Pero es así. O sea, la calidad es un criterio elitista. Ay, Ernesto, hay cosas que tú sabes que están bien hechas y otras que no. No Claro. me digas eso, no seas tan diplomático. No, lo que te estoy diciendo lo creo firmemente. La Ok. calidad es un concepto elitista. Ok. La calidad es un concepto elitista que quien se siente culto, preparado, informado, Tiene una estética en su se cabeza. abroga el derecho de determinar Ok. qué tiene y qué no tiene calidad. Ok. Sin embargo, cuando eso se somete al escrutinio popular, lo que el pueblo considera de su gusto, de su agrado, no necesariamente coincide con lo nuestro. Y ahí quien tiene la razón, porque somos nosotros los que tenemos que decidir Claro. que lo que nos gusta a nosotros y lo que nosotros creemos que es bueno es lo bueno. Creo que es una posición hasta cierto punto arrogante y Una yo posmoderna, prefiero
No entrar en no esas, entrar en esas. eso. Yo creo que todo Tú el estás en lo cine- tuyo. Yo hago lo mío y que me gusta a mí y que le gusta a gente que comparte mis códigos y comparte mis criterios, Ya. que son los míos y los nuestros, los que compartimos ese gusto. No quiere decir que son mejores, son Claro. los que son. Correcto. Yo creo que el cine, que la comedia popular es un género altamente necesario. Ese es el género que ha sostenido el cine históricamente en todo el mundo. O sea, no hay una sola industria que no dependa del cine de corte popular para existir. No hay ningún sitio donde... Pero porque sea popular no tiene que ser malo. Es lo que digo. Tampoco. O sea, no hay ningún sitio en el mundo donde el cine, donde el cine que se produce con un criterio meramente artístico y que se consume y que se produce para gente que consume el cine como arte, sea autosostenible. Claro. Ese cine siempre subsidiado, siempre recibe ayuda de fondos estatales, de fundaciones que quieren que se siga Sí, hay produciendo, concursos, todo eso, que claro. quieren que se siga produciendo material de esas características. Porque eso va a un nicho cultural muy específico. El que de verdad sostiene la industria en términos económicos es el cine popular, es el cine de corte popular. Y ese sigue siendo necesario. Y dentro de todo, el que se produce aquí no es el peor. Ya. La verdad es que no. O sea, porque el cine o sea, que se produce con un criterio netamente comercial y con vocación popular responde mucho a la cultura para la cual se hace. Claro. Y en ese sentido te diría que el nuestro no es el peor. O sea que nada, yo... Si yo a ti te digo un nombre, ¿qué te viene a la mente? Lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? La gunguna. O sea, gunguna. La gunguna es una pistolita chiquita que tú no la puedes dejar que se moje. Hay un Debe ser problema la vida. serio. No, la verdad es que la gunguna ha sido una gran satisfacción para todos los que nos involucramos en el proyecto. O sea, quedó como queríamos, nos sentimos muy felices y muy orgullosos todos de haber participado ahí. Y sí, la verdad es que siempre que pensamos y hablamos de la gunguna nos sonreímos porque lo logramos. O sea, llegamos bastante cerca de lo que aspirábamos conseguir. ¿Qué quieres tú para seguir tu carrera en el ámbito del cine? ¿Qué quieres tú encontrar como guión, como historia, en una nueva oportunidad? Ya acabas de hacer una otra producción, me dijiste que se estrena este año, pero el próximo proyecto que tengas, ¿cómo tú lo visualizas? ¿Cuál sería ese proyecto ideal que llegue a tus manos? Bueno, yo me quiero encontrar de nuevo con una historia que me atrape y me fascine tanto como lo hizo La Gunguna. Eso no pasa todos los días, eso no es fácil, eso pasa muy esporádicamente. Yo aspiro a seguir haciendo cine y no me quiero encasillar en un género. De hecho, la próxima película que hicimos es una comedia romántica de fórmula, o sea, con todas las casillas de una comedia romántica. Surge el amor, rompen por algo, vuelven de nuevo. Las Ajá, cosas. exacto. Bueno, pero está bien. Pero claro, pero dentro de todo, a eso, que es un guión que también trabajamos con Miguel, le encontramos algunos twists interesantes para hacerlo interesante y siento que lo logramos. Lo próximo que hago es un proyecto en el que ya estamos trabajando, que es un documental sobre los orígenes de la música urbana, que surgió aquí, que es un fenómeno netamente dominicano que se ha hecho global y que hoy por hoy es la música que mueve. O sea, es el dembow, todo este tipo de música. ¿De dónde viene todo eso? Un poco de eso se trata el documental, cuáles son las raíces, los orígenes de todo eso que hoy se conoce como música urbana. Y a final de año estoy ahí como productor de una película para un amigo director puertorriqueño, Luis Gerard, que es un thriller, es una película de apenas 2 personajes, y casi todo pasa dentro de una casa, en una finca, y es un proyecto que en términos de producción es chiquito, exactamente, pero eso es precisamente lo interesante que tiene, que es una historia muy poderosa, que tiene que ver con una chica dominicana que se va a Puerto Rico en Yola y pasan cosas, y bueno, es un thriller muy interesante, un muy buen guión. Y 3 palabras, a ver. 3, que definan para ti el cine dominicano. Ganas, ganas y ganas.
Eso es lo que tenemos en este momento. Me pareciste como un todavía. remo, ganas, ganas, ganas. Así es, eso es lo que creo que tenemos. Se en trabaja este mucho momento. por amor al arte. Sí, realmente sí. Salvo las películas que se hacen específicamente para vender muchas taquillas, todo el resto del cine, que es la gran mayoría, que es un cine que muy poca gente ve, porque es un cine que no tiene necesariamente vocación de popularidad. En ese cine, en ese que no es el cine que todo el mundo conoce porque Claro. se populariza masivamente, ahí hay muchas ganas y hay mucho trabajo interesante que penosamente poca gente ve, pero que, no sé, está teniendo muy buen tránsito por los festivales. Ahí está Nelson Carlos, que hizo Cocote este año, las películas de Laura Amelia Israel, Natalia Cabral y Oriol Estrada, que andan por el mundo moviendo, Sí, hay mucho. Miriam Miente, que acaba de ganar el premio del jurado en un festival Sí, bueno, todo es en malo, Praga. señores. No, se Estamos- produce muy buen Sí, cine sí. que no trasciende a nivel popular, pero es muy buen cine. Sí. O sea, esas películas de Laura Amelia, de Nelson Carlos y tal, bueno, Nelson Carlos, por ejemplo, Entonces sí hay cosas buenas. sí las hay. Ah. Nelson Carlos, las películas de Nelson Carlos han estado que en te el gustan, que nos Guggenheim, gustan, que nos que nos gustan, gustan, que exacto, nos que nos gustan. gustan, que responden a nuestros criterios estéticos y a nuestros patrones culturales. Bueno, Ernesto, para mí es un honor de verdad que hayas estado aquí. Tú eres un profesional a carta cabal. Haber conversado contigo aquí en Dominicana en Miami hoy es un placer y espero esa nueva producción este año entonces. Ojalá que podamos conversar de ella luego. Bueno, me vuelves a invitar y yo con mucho gusto vengo. Claro que sí. Bueno, amigos, a ustedes gracias por su sintonía. Recuerden encontrar nuestro contenido en dominicanamiami.com y nos vemos la semana que viene aquí en este segmento. Somos RD. Somos RD.